Hoy es miércoles de mesa. Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Querido René, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Joaquín, un fuerte abrazo. Muy bien, gracias. Gracias, don Pepe. Buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes. Oye, pues tal y como dijimos esta semana en tu espacio, regresó el presidente en plena forma. Regresó plenamente recuperado, no solo del COVID, sino con el ánimo, pero bravo. Repitió las mismas narrativas, las mismas descalificaciones y, como decíamos, las mismas cuchufletas y declaraciones provocadoras, lo cual viene a mostrar que el presidente va a forzar hasta el límite la ley electoral. Pues 2 semanas de reflexión que le convencieron que él está en el camino correcto, también le convencieron que Morena, sin él, a ver, es Roy, se me fue don Pepe. A ver, lo que está diciendo Pepe, un poco lo contesto es que se nota el regreso de López Obrador. Se nota el regreso, se nota tú también te el regreso. fuiste. No, aquí yo te oigo bien, Joaquín. ¿Nosotros te oímos bien? La internet, ¿sabe qué? Sí, es el internet que está hecho un asco. Voy a poner unos anuncios y regreso con la mesa así, Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca. Entonces, bueno, lo que tenemos es un presidente López Obrador que regresa y regresa seguro, estratégico, combativo, tratando de alejarnos de una narrativa que no le conviene y crear nuevamente su narrativa. Trata de alejarse de la pandemia. La pandemia es algo que no le conviene, ¿no? Que esté hablando de muertes, de falta de vacunas, que si no llegan, que si pasamos de 28 a 35, porque hoy hace 35 días que empezaron la vacunación masiva y no tienen segunda dosis. Bueno, trata de alejarnos de esa, poniendo nuevamente estratégicamente su narrativa, la narrativa de sus obras emblemáticas, la reforma energética que quiere hacer, la ley sobre energía, y sobre todo, ¿qué es lo que decía Pepe? La importancia de que se mantenga el proyecto de la 4T, que eso nuevamente es bordar en la línea electoral, y eso es retar y poner a prueba al INE. O sea, porque ahí cuando dice la importancia de que vuelva a ganar y siga el proyecto de la 4T, no está pidiendo el voto por Morena, pero está diciendo la importancia está lindando en lo electoral. De acuerdo, Roy, pero mira, también tenemos que estar de acuerdo, creo que estamos de acuerdo en que no le habla a la prensa. ¿De acuerdo? No le habla al círculo rojo, no le habla a los académicos, no le habla a los formadores de opinión, no. Le habla a sus feligreses. La mejor prueba es que le dijo que se había contagiado por tener que salir a trabajar. Y hay una encuesta por ahí que anda rodando, no sé de quién es, en el que la gente concluye que efectivamente el presidente se contagió porque salió a trabajar, porque se identificaron millones que salen a trabajar en plena pandemia, les habló a ellos. Eso es lo que tenemos que entender. Y va a ser una campaña sin cuartel. Para ganarla, Palacio Nacional no va a tener el menor escrúpulo en usar todas las herramientas y recursos que están a su disposición. No, yo no voy tan allá, ¿no? Porque es prácticamente eso es delito. Yo no voy tan allá. René, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, los estoy escuchando. Bueno, ¿y Cuando tú qué me dices digas, tú? Joaquín. Adelante, Bueno, René. Adelante, René. Sí, gracias. Mira, Joaquín, don Pepe, Roy, evidentemente es un presidente que regresa, si no reseteado, como dicen los chavos, sí reembobinado, el reloaded, busca refortalecerse y regresa así, como siempre, ¿no? Pontificando, vociferante, irascible, en tono de enojo constante y como ustedes mencionan, pues sí, siempre comunicándole a los suyos. Pero ¿qué es lo que hay? Entre muchas cosas, en este breve espacio de ausencia de las mañaneras, más lo que está sucediendo de los impactos de el manejo deficitario de la crisis de la pandemia,
pues él y sus estrategas se han dado cuenta de que tienen que estar en alerta y tener lo que mencionaba yo la vez pasada, la imagen de un presidente fuerte, fortachón, sí, de un superpresidente. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente el mismo presidente como estratega, jefe de campaña, que la lógica de las intermedias que otras veces hemos mencionado es otro cuadro, donde el factor AMLO puede jugar, pero uno, no está en las boletas, como hemos dicho. Dos, el capital que pueda tener un presidente, ya ha sido comprobado, no necesariamente se traduce automáticamente hacia el partido oficial. Y los riesgos son muy altos. Primero, las lógicas y características de una elección intermedia, donde tiene que conjurar el maleficio de que normalmente, solo con excepciones, las intermedias mínimo desde el 97 para acá, ahí con la excepción del presidente Enrique Peña Nieto, el partido oficial y el presidente no las han ganado. Hay un bloque de oposición ya configurado, pragmático, que se está fortaleciendo. Zonas urbanas que podrían votar de manera diferente al 18. Lo que pasa es que no me veo. En contraste con la rural. Estamos oyendo muy bien, Joaquín. Conflictividad en Morena. Sí, y lo que decimos, al punto, René, pero te estás, no puede visualizar. René, pero te estás olvidando de la circunstancia. No, veo, René, don Pepe. Te estás olvidando de la circunstancia más importante. La circunstancia más importante es la pandemia. Porque es algo con lo que hasta ahorita ha tenido éxito en torear la pandemia. Pero ya está. Está tratando de avivar la esperanza para que no se desvanezca en esto del programa de vacunación. Porque está tratando de que el programa de vacunación no se atore y que cuando menos la esperanza de la gente se mantenga hasta después de las elecciones. A ver, Roy. Eso se conforma. A ver, Roy. Mira, quiero recuperar una cosa que acabas de decir, Pepe, que él le habla, tú le llamas a su feligresía, no, le habla a los simpatizantes de él que votaron por él, simpatizan por él, los conoce, sabe lo que sienten y les habla a ellos. Y es muy bueno para comunicarse con ellos. Y ojo, tal vez con ellos le baste para ganar, por eso se dirige a ellos y tiene un apoyo total de ellos. Bien, esto es parte de lo que hace, por ejemplo, cuando dice que no, él se contagió por salir a trabajar. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus simpatizantes tienen que salir a trabajar y no pueden quedarse en su casa. Les habla a ellos y al decir yo, igual que ustedes, me contagio porque salí a trabajar. Lo que sí no entiendo es lo del uso del cubrebocas. O sea, lo del uso del cubrebocas, yo creo que sinceramente él siente... ¿De verdad lo entiendes? Él siente que no debe usar cubrebocas. Él siente que creo yo, que si usa cubrebocas va a generar un miedo y prefiere que no tenga miedo la población, porque le haría más daño el tener miedo y parar la actividad económica, lo cual tiene que ver con las noticias del día de hoy, de que el coronavirus generará mucho más pobres, mucho más concentración de la riqueza. Ya hemos hablado que el coronavirus tiene secuelas más allá. Cuando acabe el coronavirus vamos a encontrar un país distinto e incluso más pobre, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente está convencido de que no debe generar miedo. Algunos creemos que es mejor generar el miedo para que la gente se cuide. Él cree que no, que es mejor. Bueno, eso es lo que... Perdón, Roy. Eso es lo que tú interpretas. Sí, pero el hecho es que nos tiene hablando del cubrebocas en lugar de estar hablando de que quedan 4,000 vacunas, que no hay un programa claro, eficaz, transparente de vacunación, que las grandes farmacéuticas no están entregando lo que habían comprometido, que los contratos de compra están guardados en secreto durante 5 años, que no han vacunado a todo el personal sanitario, algunos ni la primera dosis, que México ocupa el 3er lugar mundial de muertes, que México ocupa el 1er lugar mundial de letalidad, que México ocupa el 1er lugar de personal sanitario muerto y contagiado, tal es así que ya ni siquiera dan las cifras. Yo quiero hablar de eso.
ya lo del cubrebocas, si lo usa o no, como él los tiene, pues ya es cosa de él, ¿sí? Oye, Joaquín, justo lo que decíamos. Por supuesto, Él y eso justo tarde o temprano le pasará factura, vaya. ¿Sí? Justo. Y uno ya no quiere hablar del cubrebocas, pero indudablemente está corriendo un riesgo al hacerlo como lo hace, porque no es un acto de libertad como quiere hacer ver o supone, es un acto de inconsecuencia donde hay un alto grado de irresponsabilidad y se convierte en un absurdo, casi en una calamidad, porque es una conducta temeraria, desafiante, envalentonada, que puede ser mal interpretada o bien interpretada y pasarle facturas después, porque no es como quieren hacer ver, Joaquín, una virtud humana o política. Sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, como en otra ocasión se ha mencionado. Y es una necedad, es una obcecación y es una conducta, al parecer, no querer o no poder entender, además de que sea una estrategia, el daño que puede provocar a los otros, donde está lo más preciado, la salud, y donde va la vida de los demás. A ver, don según Pepe. quién es una necedad, según un grupo, un sector que podrán ser varios millones, pero no se equiparan con los millones que lo escuchan a él, con los millones que atienden, y les llamo feligreses porque yo conozco muchos de a pie acá, a ras de tierra, conozco algunos de los que les llaman chairos, y son verdaderos feligreses, como si fueran de una secta religiosa, con ese convencimiento. Entonces, a ellos les habla. Entonces, no importa que lo veamos, es irresponsable, no importa. El punto es cómo lo ve su gente. Sí importa, y luego daré mi opinión de ello. Para la elección no importa. Voy a corroborar lo que dice Joaquín. No deberíamos estar hablando del cubrebocas. Justo López Obrador llega a tratar de imponer una narrativa y alejarse de la que no le conviene, que es la pandemia y las vacunas. Y él trata, y entonces mete otros temas, ¿no? Mete la reforma energética, la parte de la importancia de la 4T, sus obras monumentales, y el cubrebocas, y el asunto de que prohibido prohibir, para que nos vayamos en esa frase absurda. Pero bueno, evidentemente, porque durante su ausencia, el tema dominante fue el crecimiento de los muertos, la falta de vacunas. El día de hoy, hace 28 días, empezó realmente la vacunación masiva y no hay segunda dosis para lo que se vacunaron hace 28 días. El próximo miércoles estaríamos ya en el 35 días. Tenemos que estar hablando. Están contentos los doctores que se vacunaron, diciéndoles en 21 días vengan por su segunda dosis, y que hoy ya llevan 28. Entonces, sí hay un problema real, y el presidente se aleja de ese tema, tratando de imponer sus temas. Una vez dicho lo cual, creo que lo del cubrebocas, lo que tenemos que simplemente decir es, no le hagan caso. Es nada más, no importa si votan o no votan por quien sea, no le hagan caso. La ciencia les dice usen cubrebocas. Bien, a Joaquín, ver, René. Sí importa, yo estoy de acuerdo con lo que dice don Pepe de esa feligresía, como tú también la has llamado, y de sus votos y de los suyos, pero ahí hay siempre un votante que anda flotando, y más la oposición que, como digo, se está organizando. Sí, independientemente de que no tengan todavía una contranarrativa, apenas están por empezar las campañas, y que se pueden mover en torno a muchos factores, en torno a una crisis que ha sido deficitariamente manejada por el gobierno, y donde la pandemia y las consecuencias pudieran pasar factura, y eso, insisto, lo saben los estrategas del presidente. Y sí importa que un gobernante que afirma que su gobierno no reprime, que no prohíbe, en improcedente desmesura de comparación con otros jefes de Estado que hacen triquiñuelas, ¿verdad? Para efectos prácticos, sí, lo artificial y lo inexistente de esa disyuntiva del uso o no del cubrebocas, nada tiene que ver, sí, con esa manida y extrapolada frase y consigna de prohibido prohibir que mencionaste, Roy, o no a la represión es la libertad. No. Y sí importa, y se lo pueden contraargumentar en discurso político y en campañas, eso es falso.
la libertad, nuestra libertad, la libertad termina donde inicia la de los demás, que lo has mencionado también, Joaquín, te escuché esta semana pasada, como en otras ocasiones. Y la libertad es oportunidad la lucha política, perdón, René, por favor, o perjudicar a los demás. La lucha política es a ras de tierra, no es en las ideas elevadas de cómo debe ser. La idea, esta no es una idea elevada, don Pepe. Perdón, discúlpame. La lucha política es a ras de tierra y no magnifiques a la alianza opositora. Él entendió la amenaza que significan el que se aliaran localmente. Los que no lo entendieron son los de la alianza opositora. Todos los dirigentes nacionales, en lugar de darle espacio a dirigencias locales, donde hay jóvenes militantes de los 3 partidos aliados, jóvenes, y hablo de 30 y tantos años, que son dirigentes y que les podrían abrir espacio en las plurinominales, se las agandallaron los dirigentes nacionales. Esos no tienen visión. El único que ha entendido el peligro de las alianzas locales fue el presidente. Por eso la agresividad y por eso la forma dura en que está atacando a todos sus adversarios. Bien, permítame, tenemos que ir a las conclusiones. Voy a las conclusiones, querido Roy, porque ya va a venir, ya está por llegar el corte de los partidos políticos. Rápidamente, la actividad política está intensa y la actividad electoral, voy a decirle, está intensa. Pepe hablaba del error o de los escándalos de las listas y candidaturas de los partidos. Sí, es cierto, pero el que más problema ha tenido con sus candidaturas es Morena. Morena tiene 6 estados al menos con problemas en candidatura de gobernador y todavía no vienen las otras candidaturas. Simplemente hay que ver la sede nacional de Morena, cómo está tomada por sus mismos simpatizantes en contra de su presidente. Es el partido que hoy tiene más problemas. Bien, gracias, Roy. Rápidamente, René, por favor. Claro que sí, Joaquín. Comprendo, pero no estoy de acuerdo con lo que dice don Pepe. No magnifico a la oposición. Yo simple y concretamente pongo sobre el tablero una realidad que ahí está y que sobre todo los desenlaces ahorita están por verse. Y tampoco demerito a Morena a pesar de su divisionismo, ni una cosa ni otra. Solo lo pongo, como digo, sobre el tablero. Joaquín, la conclusión con esto es que, volviendo a ello, sí, el presidente no es culpable de la pandemia, pero sí es responsable de sus actos y de sus decisiones. Y volvió a dar la nota, y no por buenas razones. Sí, regresó, reapareció, infortunada conceptualmente, sí, en desafortunada aparición. La real nota es, cada minuto muere una persona en México por el COVID. Sí. ¿Sí? Una vida es demasiado. Bien. Gracias, Joaquín. Fuerte abrazo. Gracias, René. Buenas tardes, don Pepe Fonseca, por favor. Mira, Joaquín, yo insisto en lo que dije al principio, que el presidente va a usar todos los recursos del gobierno en la campaña, que va a ser una lucha en el lodo, claro, pero así son las democracias. El peor de los sistemas, decía Churchill, pero con excepción de todos los demás. Y yo nomás quiero citar una frase que dice que de Henry George: las sociedades no mueren de la cúspide a la base. Ojo, las sociedades mueren de la base a la cúspide. Gracias, don Pepe. Gracias, don Pepe. Buenas tardes.